Tenemos a continuación un panel por delante titulado Tecnología, Potencial y Competitividad en el uso de las energías renovables no convencionales, siguiendo de algún modo con la exposición que tuvimos anteriormente. Este panel está conformado por el señor Claudio Helfman, Head of Business Development de Enel Green Power Perú, el señor Gabriel Sousa, líder de energías renovables en Perú de ENGIE Energía Perú, el señor Guillermo Grande, director de Desarrollo de Negocios de Perú de EDF Renewables, y moderará el panel Geraldine Izaguirre López, asociada senior de Hernández y Compañía Abogados. Señora Izaguirre, muy buenas tardes. Le cedo la palabra como moderadora de este panel que tendrá una duración de 40 minutos. Bienvenida. Buenas noches, Paola. Gracias por la presentación y también muchas gracias a las personas que nos están acompañando. Es heroico estar en esta jornada tan larga que ha tenido tantas exposiciones tan interesantes y han aportado mucho a la discusión acerca de reformas al sistema eléctrico, temas de transición energética. Gracias por acompañarnos en el cierre. Les prometo que este panel va a ser muy interesante para todos los que están aquí conectados con nosotros. Antes de iniciar el panel, quería centrar la discusión en base a algunas ideas iniciales acerca de el panel que vamos a desarrollar el día de hoy. De alguna manera, tangencialmente se ha venido tocando el tema de las soluciones tecnológicas que acompañan la generación eléctrica a partir de recursos renovables no convencionales, dígase energía solar, energía eólica. Este panel está dedicado exclusivamente a desarrollar las soluciones tecnológicas que acompañan esta generación. Lo novedoso no está en la generación eléctrica a partir de estas fuentes renovables no convencionales. Creo que personas ajenas al mercado eléctrico tienen o manejan esta información acerca de que es posible el día de hoy generar electricidad a partir de estas fuentes. Lo novedoso, la disrupción tecnológica detrás, se encuentra precisamente en las soluciones que acompañan la generación a partir de estas fuentes energéticas limpias. Vamos a conversar sobre ello en el panel y específicamente cómo estas soluciones tecnológicas permiten impulsar la penetración o la integración de estas fuentes de energía dentro del mercado eléctrico, en el sistema eléctrico, de manera competitiva frente a fuentes convencionales de energía y también cómo aprovechar todo el potencial que tienen estas fuentes energéticas frente a las fuentes energéticas tradicionales, dígase gas, hidro, por ejemplo. Siendo esto así, tomando como referencia este marco de discusión, vamos a aprovechar al máximo a nuestros panelistas, a Claudio, a Guillermo, a Gabriel. Tenemos un panel de lujo. Voy a iniciar con rondas de preguntas y a partir de eso vamos a abrir la conversación. Lo primero que quisiera abordar en esta primera ronda de preguntas es la flexibilidad que aporta estas soluciones tecnológicas de cara al sistema eléctrico, ¿no? La flexibilidad en materia de oferta, demanda y la gestión de red. Vamos a empezar el panel con las intervenciones de Gabriel, luego Guillermo y finalmente cierra Claudio y vamos a tratar de mantener el orden. Adelante, Gabriel. Sí, hola, buenas noches, buenas tardes con todos. Un saludo especial a mis colegas, ¿no?, que están participando en el panel conmigo, a Geraldine, y muchas gracias a los organizadores por la invitación y participar en un evento tan importante, ¿no? Acá yo creo que Geraldine tiene un punto muy serio, muy bueno cuando comentas que la generación, la tecnología de generación solar y eólica por sí ya no la consideramos como una tecnología disruptiva, ¿no? Ya es parte de nuestro día a día desde más de una década y ya son competitivas si comparamos con la generación convencional, ¿no?, digamos así. Eso un poco como lo vemos en Perú, el tema de la competitividad. Nosotros vemos que están así que la próxima generación que a entrar en el sistema eléctrico peruano, la próxima capacidad en corto mediano plazo va a ser 100% de fuentes de energía renovables, ¿no?, tanto solar quanto eólica.
y el tema de las nuevas tecnologías para facilitar y posibilitar que entren cada vez más fuentes intermitentes de generación es muy importante, ¿no? Y acá uno, mirando por el lado de la flexibilización de la oferta, podemos ver algunos puntos, por ejemplo, que la tecnología, las nuevas tecnologías aportan, por ejemplo, en la flexibilización de las plantas de generación existentes. Entonces, una vez que estamos ingresando cada vez más generación renovables al sistema, es muy importante que la generación existente tenga más flexibilidad para hacer su modulación cuando necesario, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo también que podemos poner acá es el tema el almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, hablando de baterías, tanto behind the meter cuanto en grande escala, ahí ya nos ayuda en la flexibilidad de la oferta por el lado de las propias fuentes renovables, impactando menos con su variabilidad en el sistema. El tema de solar concentrado, ¿no? que acabamos de ver la presentación del ejemplo de la planta en Chile. Y un punto también que también aporta muchísimo es el tema de la mejora en la predictibilidad de los recursos y consecuentemente de la generación, ¿no? Entonces, hoy día hay soluciones cada vez más confiables en términos de predictibilidad de recursos y de generación que aportan muchísimo en la operación del sistema, ¿no? Por ejemplo, en Engie, por ejemplo, tenemos una solución desarrollada al interno, Darwin, donde todas las plantas renovables del grupo en el mundo están conectadas en ese sistema, hay un monitoreo en tiempo real y también hay ese soporte a las operaciones locales con la predictibilidad de los recursos, ¿no? Entonces yo creo que son puntos que podemos comentar por el lado de la flexibilidad de la oferta, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Pasamos quizás con los comentarios de Guillermo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos y gracias por la invitación. Un saludo a todos los participantes y a los expositores. Desde el punto de vista de la flexibilidad de la demanda, la innovación ha permitido lo que nosotros consideramos una democratización de la generación de electricidad a través de fuentes no renovables. Lo hemos visto en muchos países, principalmente en el hemisferio norte, y poco a poco lo estamos viendo también en países en el hemisferio sur, y específicamente en Sudamérica, países como Brasil y como Chile, que están muy avanzados desde el punto de vista de esta democratización de la generación, en donde uno en su casa puede tener paneles solares y se puede convertir no solamente en un consumidor de energía, sino también en un productor de energía y vender energía a la red. Pero también va mucho más allá de solamente empoderar al cliente final, sino también viene a traer oportunidades de desarrollo de proyectos también mucho más grandes, que pueden popular, se puede decir, las redes de los países para brindar mucha mayor estabilidad. Es decir, mientras más desconcentrada está la generación en cada una de las redes nacionales, las posibilidades de falla son menores, siempre y cuando, claro, todo se maneje de una manera profesional, técnica, y eso es justamente lo que nosotros consideramos que tiene que suceder acá en el país para que esto llegue a explotar de la misma manera que ha explotado en otros países, una revolución que potencia al cliente final, que justamente brinda herramientas también al coordinador del sistema para poder manejar la generación en el país, y también permita, de alguna forma, llevar el mercado energético a cada uno de los participantes y a cada uno de los clientes finales. No solamente
vendiendo energía, sino también vendiendo incluso servicios auxiliares, controlando la propia demanda que tiene cada uno, sea uno una casa o sea uno una industria gigante como una minera, por ejemplo, en donde sea cada uno remunerado de acuerdo a justamente estos servicios que brinda al sistema nacional. Entonces, nosotros creemos fervientemente en este mecanismo de democratización del sistema. Es más, EDF fue el consultor técnico del Ministerio en la elaboración de reglamento de generación distribuida, que todavía estamos esperando justamente que se apruebe, y esperamos que eso suceda en el corto plazo. Muchas gracias, Guillermo, por tu intervención. Pasamos con Claudio. Vale, hola, muy buenas noches. Aprovecho de saludar a todos quienes nos están escuchando, como decía recientemente, ya finalizando el día. Me consultaba respecto también de la flexibilidad, y yo creo que también un tema que tenemos que tocar tiene que ver, ¿cierto?, con la flexibilidad en las redes eléctricas. Y siempre comparto lo que decían antes, ¿cierto?, que esta revolución de renovables que estamos viendo hoy día ya es bien sabido, ¿cierto?, que han bajado muchísimo los precios. Las solares hoy día valen un décimo de lo que estaban hace 10 años, las eólicas han bajado un 60% de precio. ¿Y eso en qué se traduce? Hoy día que vamos a incorporar a la matriz energética peruana probablemente muchísima generación renovable, y como decía Gabriel recientemente, probablemente sea la única tecnología que se incorpore. Y eso sin duda tiene un desafío a nivel de redes brutal, porque en definitiva, dadas las características de la generación renovable, dadas las características de los consumos, recientemente lo hablaban, vamos a tener hoy día consumidores que van a ser también productores. Y en ese sentido, por ejemplo, también es fácil pensar, por ejemplo, en una ciudad como Arequipa, pensar que muchísimas casas, comercios, industrias van a empezar a producir su energía eléctrica en base al sol. Y no necesariamente eso va a coincidir con sus horas de máxima demanda. Entonces, eso nos lleva, hablando de lo que comentabas tú, Geraldine, de cómo incorporamos tecnología. Y en ese sentido yo creo que las redes, primero, incorporar ciertamente lo que digo con la digitalización, la flexibilización de las redes, incorporando tecnologías, por ejemplo, inteligencia artificial, lo que hablaba recientemente Gabriel, de predictibilidad, en el sentido de redundancia adecuada, compensaciones reactivas, inductivas, todo lo que tiene que ver aquello. ¿Para qué? Para que el servicio eléctrico sea de calidad. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que transitar hacia un sistema donde las redes eléctricas, tanto de transmisión como de distribución, sean claves a la hora de darle soporte a ese nuevo, a ese futuro, ¿cierto?, que estamos soñando. Y siempre estamos pensando, muchas veces se habla, ¿cierto?, de la descarbonización de la matriz energética peruana. Y claro, como energía, como matriz eléctrica probablemente no es tan emisora en CO2, pero a lo que tenemos que apuntar es a descarbonizar la matriz energética y no la eléctrica. Y en ese sentido yo creo que hay muchísimos otros energéticos que tenemos que desplazar por electricidad, que probablemente, porque es sin duda hoy día nuestra gran carta y apuesta para poder apuntar hacia una matriz energética, y hago ese hincapié energética y no eléctrica, con cero emisiones. Y sin duda ahí la flexibilidad de la red va a tener que tener y cumplirá, ¿cierto?, un rol fundamental. Y vamos a tener que pasar de una red pasiva a una red inteligente con esta gestión tanto de oferta como demanda, hacerse cargo de los desafíos que vienen. Muchas gracias, Claudio. Creo que como un resumen de esta primera ronda de intervenciones, nuevamente reforzar la idea de la flexibilidad, ¿no?, como la capacidad que tenga el sistema eléctrico o el sistema energético en los términos que lo ha planteado Claudio, que me parece sumamente adecuado, respecto a tomar las características con las que cuentan las energías renovables, explotarlas al máximo en cuanto a su valor, ¿no?, y generar con ello o seguir generando un suministro eficiente y fiable para todos los usuarios, ¿no? Es importante tomar la flexibilidad desde el punto de vista de electrificación, ¿no?, como lo desarrolló Gabriel, desde el punto de vista de la democratización o la descentralización,
de los usuarios, ¿no? Los famosos prosumer, que digamos que están bastante de moda dentro de la literatura energética, que desarrolló esta idea Guillermo, y finalmente la idea de digitalización, de pasar de un rol pasivo a uno mucho más activo, conectado e interactivo, como lo ha planteado Claudio en su intervención. Para llevar a un siguiente nivel la discusión, ahora me gustaría más bien plantear el utilizar estas soluciones tecnológicas nuevamente bajo la idea de potenciar la generación en base a recursos renovables no convencionales, pero desde el punto de vista del modelo de negocio particular que tiene Enel, EDF, Engie, cómo empresas tan importantes, actores tan relevantes en el mercado eléctrico, toman estas soluciones tecnológicas y las ajustan a su modelo de negocio para ser competitivos frente a otros generadores que utilizan fuentes convencionales de energía. ¿Cómo es que han venido asumiendo el reto tanto en la región como en el país? Nuevamente empezamos con Gabriel. Sí, no, desde el lado de Engie, en nivel grupo, recientemente renovamos nuestro foco en desarrollo de energías renovables como el pilar de la transición al carbono neutral. La meta que tenemos en el grupo de atingir ese carbono neutral en 2045. Y para llegar en esa meta, estamos acelerando nuestro crecimiento en energías renovables, en generación y en infraestructuras energéticas distribuidas con bajas emisiones de carbono, ¿no? Y ese enfoque hace mucho sentido en la región y específicamente en Perú, porque todavía hay mucho que hacer en ese sentido, hay mucho que percorrer. Y un ejemplo de eso, el enfoque en energías renovables, el ejemplo es el proyecto eólico de Punta Lomitas, ¿no? que estamos empezando la construcción, empezamos en septiembre, donde el proyecto fue apalancado por un contrato entre dos privados. Entonces eso demuestra que hay espacio, que la energía es competitiva, es que hay espacio para crecer. Un poco mirando por el lado de nuevas tecnologías, el enfoque, lo que yo ya he hablado, ¿no? El tema de la predictibilidad y del tema de la digitalización y el manejo de la data de nuestras centrales con el sistema Darwin, donde ya estamos conectados con nuestra central Inti Pampa desde el año pasado y en Perú. Entonces, eso es un punto donde lo estamos aportando y ahí compartimos datos de operación real time con el COES, con OSIRNEMI, con el operador del sistema, ¿no? El otro punto también que vemos como un futuro negocio clave para la descarbonización es el hidrógeno verde, ¿no? Producido a través con energías renovables. Lo vemos como una palanca a esa aceleración de esa transición al carbono neutralidad, porque se puede aplicar tanto en la movilidad verde, la descarbonización de usos industriales masivos de hidrógeno que consumen mucha energía para producirse, no sé, fertilizantes, refinerías, explosivos, y también aportaría en el tema de la entrada de fuentes intermitentes con el tema de su almacenamiento, ¿no? Nos permite un almacenamiento masivo, ¿no? Entonces, en Engie tenemos creemos en ese potencial y tenemos un reto, una meta muy, muy grande en ese sentido, que es tener en 2030 4 gigawatts de producción de hidrógeno verde en operación, asociados a 700 kilómetros de redes dedicadas para el transporte del hidrógeno, ¿no? Y en Perú lo vemos como un ecosistema muy bueno para ese desarrollo de producción del hidrógeno verde, porque tenemos tanto
del lado de la producción, con el recurso que tenemos de fuentes renovables, no sé, el recurso solar en el sur, por ejemplo, no podemos tomar ventaja de ese recurso que nos da una generación de energía renovables barata. Y del lado de la demanda, ¿no? La presencia de la minería en Perú, lo vemos que cada vez más la empresa, el sector minero está buscando soluciones con bajas emisiones de carbono, y lo vemos el hidrógeno verde como clave en alcanzar esa meta de esos clientes. Y dos ejemplos concretos que tenemos dentro de Engie son dos proyectos pilotos, protótipos que estamos desarrollando, uno en Sudáfrica y otro en Chile, donde estamos evaluando con los clientes, el de Sudáfrica con Anglo América, en Chile es un grupo de empresas del sector, para hacer el transporte, ¿no? La conversión del transporte de los camiones de la minería, para que dejen de hacer la conversión de diésel a hidrógeno, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo de lo que estamos mirando, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Ha sido fascinante escuchar todos los proyectos que tiene Engie en otras partes del globo también. A continuación, la intervención de Guillermo, por favor. Sí, gracias, Geraldine. Como EDF tenemos la suerte, diría yo, hasta cierto punto, de que no tenemos aún activos operativos en el Perú. Somos una marca muy fuerte internacionalmente, conocida bastante por soluciones de ingeniería, y aparte de ser un operador de los activos. Y lo llamo la suerte porque eso nos permite escoger un poco el mercado que queremos atacar y donde justamente brindamos mayor valor a nuestros clientes. Es por eso que nosotros estamos viendo no solamente firmar contratos conectados a la red, sino también soluciones específicas para los clientes, a encontrar ese sweet spot en cada uno de ellos, en donde la relación no solamente sea un contrato financiero, sino más un socio estratégico de largo plazo, que camine con el cliente en esa transición a cero carbono. Tratamos de evitar un poco entrar en esta teoría de licitaciones que se pelean por centavos del megavatio hora del contrato de energía, sino traer un valor mucho más de largo plazo y concatenar soluciones, concatenar soluciones como la generación detrás del medidor, almacenamiento, electromovilidad, y como mencionaba Claudio, justamente llevar toda una matriz, no solamente la de electricidad, sino la de posiblemente el consumo de combustibles fósiles de los clientes, a la transformación de sus procesos productivos al consumo de electricidad, y que esa electricidad sea proveniente de soluciones energéticas renovables, y trabajar justamente en el largo plazo con nuestros clientes. También no solamente puedo decir que nuestros clientes son privados como empresas mineras, sino también agentes del Estado o distribuidoras, en donde nuestra experiencia en microredes, en lugares aislados donde la generación con diésel es casi el 100% del suministro en esos lugares, y traer soluciones tanto de almacenamiento como solar fotovoltaica, tiene un impacto mucho más fuerte en términos de reducir la huella de carbono de cada uno de estos lugares, y que se encuentran en el Perú, particularmente en la Amazonía. Entonces, un ecosistema que hay que proteger mucho más todavía. Entonces, yo diría que ese es más o menos el beneficio, la oportunidad y la suerte, como mencionaba al principio, de poder encontrar un mercado en franco cambio, tanto de tecnología como de regulación, como de costos, y poder brindar una solución a nuestros clientes acorde con lo que vemos que se viene en los próximos años. Muchas gracias, Guillermo.
también ha sido muy ilustrativo cómo viene avanzando EDF en el país. Y a continuación la intervención de Claudio. Vale, gracias. A ver, yo quise partir la respuesta hablando probablemente del concepto sostenibilidad. Sostenibilidad para el país, sostenibilidad para los clientes. Y cuando me refiero a sostenibilidad, tiene que ver con, por supuesto, cuidar el medio ambiente, pero también centrados en nuestros clientes, en sus ahorros, en que sean sostenibles, gastando menos, ¿vale? Y en ese sentido, sin duda, para que lo lleve un poquito al tema del panel de la tecnología, hoy día, por ejemplo, dado que las renovables son las más competitivas, también involucramos mucha tecnología en toda la cadena de valor del negocio, para poder ofrecer a nuestros clientes precios de energía baratos. Incorporamos muchísimas procesos en la construcción de nuestras plantas renovables, así como también en la operación y mantenimiento. Tenemos que siempre cuidar que seamos muy competitivo, y eso lo conseguimos a través del Centro de Excelencia a nivel global, que aumentamos la disponibilidad de las plantas que tenemos, ¿cierto? Que bajamos los costos de operación y mantenimiento, y eso se traduce finalmente en que podamos ser orientados al cliente y competitivos, ofreciendo soluciones de muy bajo costo. Ese por un lado. Por otro lado, también estamos integrados en toda la cadena de valor, entregando soluciones ad hoc a los clientes, desde sistemas de gestión de la demanda, que lo ofrecemos a través de nuestra filial de ANX, baterías también on-site para los clientes, haciendo todos los servicios complementarios que pueden brindar, o big shaving, dependiendo de los mercados donde estemos. Y si hablamos, por ejemplo, a nivel de generación de gran escala, que es lo que hacemos en Green Power, y le ofrecemos contratos de venta de energía, PPA, como le llamamos por su acronismo en inglés. Un tema que está creciendo fuerte a nivel mundial y que poco a poco yo que se empieza a incorporar en Perú, tiene que ver con, como decía Guillermo, en el fondo que no sean probablemente simplemente contratos financieros, sino que contratos en los cuales se hace relación a que la energía que estamos suministrando está asociada con energía verde que estamos produciendo. Y de ahí ofrecemos a nuestros clientes certificación de la energía que nosotros producimos, desde certificaciones locales hasta estándares de certificaciones como I-REC. También tenemos algunos pilotos a nivel mundial incorporando tecnologías como blockchain, de tal forma de colocar una estampa ahí en el electrón de que se está produciendo, que está asociado con nuestro consumidor final, ¿vale? Y también otro tipo de productos, ¿cierto? Que son como los name rights, que en el fondo que tiene que ver con un proyecto asociado a un cliente determinado, de tal forma que a dicho cliente le aseguremos que la energía que le está comprando está provista y producida por fuentes renovables. Y ahí se produce un círculo virtuoso. En definitiva, le entregamos energía competitiva, y por otra parte, nuestro consumidor final, en el Perú, la industria, la minería, la pesca, quien sea, puede certificar frente a sus consumidores, que cada vez se ponen más exigentes, que lo que está produciendo tiene una trazabilidad y una huella carbono neutral, tal como se exige, por ejemplo, la huella del agua, y en este caso la huella del CO2. Y en esa lógica también, para terminar, un poquito lo que comentaba Gabriel, también a nivel de hidrógeno, también estamos participando fuerte en ello. Creemos que probablemente sea este vector energético un booster muy importante para conseguir esta transición energética a las cero emisiones. Y esa lógica, por ejemplo, pudimos partir con el primer proyecto en Latinoamérica, lo tenemos en Chile, en Magallanes, y esperamos seguir creciendo en ello, sin duda, acá en la región. Muchas gracias, Claudio. Creo que se introdució un tema también muy importante, que es el de blockchain y cómo esto amarra con las soluciones energéticas y la transición energética. Y ahora quiero, para finalizar, hacer una reflexión final sobre las condiciones habilitantes para llevar a cabo esta flexibilidad del sistema, y a su vez para que estos modelos que ya se vienen desarrollando tengan éxito, ¿no? Porque claro, las soluciones tecnológicas pueden aportar flexibilidad, descentralización, electrificación y finalmente también digitalización, tanto a la oferta, a la demanda, a la gestión de red, son vitales, pero también son muy frágiles.
dependen mucho del esquema regulatorio al cual van atados respecto a la circunscripción donde se desarrollan, ¿no? Eso es lo que le termina dando viabilidad. Y por el contrario, se ha analizado algunas experiencias en donde esquemas regulatorios que no aportan esa viabilidad a estas soluciones técnicas con mucho potencial, finalmente terminan restándole competitividad a la generación a partir de recursos renovables no convencionales. Entonces, en esta última ronda de preguntas quisiera abordar esto. ¿Cuáles son las condiciones habilitantes que se requieren para la introducción de estas soluciones tecnológicas que van a potenciar o impulsar la competitividad de la generación y la transición energética de esta generación con recursos energéticos no renovables, ¿no? Empezamos con Gabriel, como en las rondas precedentes. Adelante. Perfecto, gracias. No, acá yo creo que es un tema muy importante porque al final el esquema regulatorio necesita acompañar la evolución de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces lo que pasa mucho es que, como comentaste, ¿no? Tenemos la tecnología, pero el esquema regulatorio no permite su desarrollo, ¿no? Yo creo que en Perú hay un largo camino por percorrer. Un ejemplo que podemos dar, el que comentó Guillermo, ¿no? El tema de el autoconsumo, donde hay un potencial enorme en Perú por el tema de las condiciones del potencial solar, pero que hoy día no hay condiciones para que ese tipo de solución de la generación descentralizada sea una realidad en una escala más grande como es, por ejemplo, en Brasil, donde hay una regulamentación dedicada, donde la energía que uno no consume durante el día se puede injetar en la red y la red se trabaja como un almacenamiento de esa energía que se puede consumir por la noche, ¿no? Se netea. Entonces, hay mucho espacio a hacerlo. Hay diversos otros puntos, como por ejemplo que soluciones de batería puedan brindar servicios auxiliares al sistema de forma remunerada. Podemos discutir muchísimos cambios, pero yo creo que una mensaje muy importante acá es que la inversión en energía, no solo renovables, pero distintas fuentes, necesita un aporte financiero masivo y estamos hablando de proyectos a muy largo plazo, ¿no? De 25 o 30 años de vida para remunerarse. Entonces, acá yo creo que un punto importante es que tener estabilidad en el marco regulatorio y que los cambios sean hechos de manera responsable, estudiados tanto técnicamente cuanto económicamente, y para que no quitar valor a la inversión que ya está, ¿no? Al parque que ya está. Y otro punto muy importante, yo creo que la estabilidad regulatoria no juzga solo un factor importante del lado del generador, pero también del lado de la demanda, ¿no? Entonces, para que el parque generador crezca en energías renovables, lo que estamos hablando, es necesario que la demanda, el consumo crezca, ¿no? Entonces, el consumo crece cuando hay un crecimiento del país, cuando hay un nuevo proyecto, ¿no? Igual para que haya inversión en el crecimiento de la demanda, también se requiere una estabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que la estabilidad es puntual, es importante porque juega en los dos lados, ¿no? Tanto del lado del generador cuanto del lado de la demanda, que necesitamos demanda para crecer, ¿no? Yo creo que esa es la mensaje que gustaría pasar, ¿no? Muchas gracias, Gabriel. Ahora pasamos con la intervención de Guillermo, y quizás acá sí Guillermo puede explicarnos un poco más cuál fue la experiencia concreta de EDF. A todos nos dejó con la intriga en la primera pregunta respecto al tema del reglamento de generación distribuida, que todavía sigue on hold, y seguramente otras condiciones regulatorias que nos puede comentar Guillermo. Claro que sí. Gracias por la pregunta y por el enfoque en esa parte. Y como mencionó también Gabriel, una condición habilitante es un norte, una dirección.
una visión de largo plazo y que todos los agentes se cumplan con su rol, tanto supervisor como habilitador, como facilitador de leyes y de reglamentos, pero se necesita un norte. Yo creo que ese norte ya se cumplió para la regulación existente, para un mecanismo térmico hídrico como tenemos acá en el Perú, pero yo creo que ya es momento para una versión de un Perú Energía 2.0, donde toda esta inversión que en este momento se encuentra en el partidor, simplemente esperando que se dé este norte y los cambios regulatorios que se necesitan, sucedan para salir literalmente al galope, porque lo que se busca es replicar experiencia mundial y en general las mejores prácticas a nivel global. Acá en el Perú, un país que todos estamos de acuerdo tiene un gran potencial, pero le falta ese norte que vaya acompañado de regulación, que vaya acompañado de estabilidad regulatoria y de confianza en el largo plazo, y que ese norte se va a cumplir. Yo creo que esa es una de las razones por las cuales este reglamento de la generación distribuida está en el congelador todavía. Hay muchas otras iniciativas en ese sentido que funcionan casi como parches. Se necesita un norte y una determinación a seguirlo. Se necesita personas y agentes que apuesten por él. Se necesita que se haga lo más pronto posible, diría yo, porque se necesita salir, y lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces, no se necesita tener todo perfecto y cerrado antes de salir al partidor, sino muchas cosas van a tener que solucionarse en el camino, y todos tenemos que estar de acuerdo con que lo importante son los objetivos y la misión y la visión, más que lo que una infraestructura o una estructura reglamentaria actual, que puede beneficiar a algunos con detrimento a otros, continúe de acá 5 o 10 años más todavía. Sí, totalmente de acuerdo con Guillermo. Y para cerrar, no menos importante, aunque va último, Claudio, por favor. Vale, gracias. A ver, no puedo estar más de acuerdo con mis colegas. O sea, en definitiva, la regulación se tiene que adaptar a las tecnologías que hay. O sea, no, basta recordarse el siglo XIX, se inventa automóvil y no había ley de tránsito, ¿cierto? La primera ley de tránsito aparece al final del siglo XIX para vehículos no tirados por caballo. Aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos un marco regulatorio que no se hace cargo necesariamente de las tecnologías que están irrumpiendo. Y entonces, ahí yo quería resaltar que tenemos que ser ágiles como sector, de tener regulaciones, tal vez como decía Guillermo, tal vez no perfectas, que sean habilitantes, que no entren en detalle, pero que sí viabilicen la incorporación de tecnologías nuevas, que no se queden pasados. Y en esta elaboración de políticas, no me canso de repetirlo cada foro que me toca participar, creo que es re importante que sea una participación abierta, con todos los involucrados en la industria. Estamos hablando de los generadores, como los tres que estamos representados acá, de los tecnólogos que tienen mucho que aportar, del gobierno, por cierto, que son los que finalmente están haciendo las políticas públicas, incorporar a la academia, consultores, los clientes, ciertamente tienen mucho que decir. Entonces, a través de una participación abierta, hacer una regulación que permita y habilite la incorporación de tecnología, y particularmente estamos hablando hoy día en el foro de las renovables. Desafíos que se nos vienen de cortísimo plazo, por ejemplo, y no hablar de algo tan etéreo, un tema que tenemos por delante tiene que ver con, por ejemplo, servicios complementarios. Ahí estamos al debe. En la medida que vayamos incorporando cada mes más tecnologías renovables, vamos a necesitar que los servicios complementarios se brinden y se remuneren de forma adecuada, ¿cierto? Y en ese sentido, a cada tecnología que se le remunere por lo que aporta, ¿vale? Y en ese sentido tiene que haber un mercado. Ciertamente no es fácil. Mercados como el peruano, de tipo marginalista, no son hoy día lo que abunda. Y no es que vayamos a copiar una ley y la colocamos acá en Perú. Por eso es re importante de cómo hacemos las leyes, en el sentido que todos participemos, en el sentido que sean habilitantes.
Ese por un lado. Y otro tema que, para no repetirme, creo que no tiene que ver con la regulación propiamente tal, pero creo que también es interesante hacer mención a otro tema de incentivos, ¿eh? Que tiene que ver con quien hace políticas públicas, que tiene que ver con el Estado, que tiene que ver con incentivos a veces fiscales. A las renovables en su momento se les permitió, por ejemplo, el tema de presión acelerada o el tema del recupero anticipado del IGB. Yo creo que ahí hay que colocar foco, efectos de cómo hacemos políticas públicas, cómo vemos el tema tributario a efectos de incorporar nuevas tecnologías. Ya lo hablábamos con el tema de hidrógeno verde, ¿cierto? Como por ejemplo estos pilotos que se pueden generar, o tecnologías de este tipo, también colocamos los incentivos a nivel tributario para que la inversión llegue acá al Perú. Y en ese sentido yo creo que si hacemos políticas inteligentes, los recursos y la tecnología ya sabemos que los tenemos. Muchas gracias, Claudio. También a Guillermo y a Gabriel por participar de este conversatorio, de este panel. Con esta última intervención hemos concluido el panel. Creo que el mensaje ha sido claro. La planificación energética y la transición energética tiene que tener esta arista de soluciones tecnológicas que acompañen la introducción de los recursos energéticos no renovables. Entonces nos despedimos y damos paso al siguiente panel.